Aprovecho esta oportunidad que tenemos los grupos políticos del Ayuntamiento para dirigirme a todos ustedes, porque hace algún tiempo que no lo hago. Y creo que la situación merece que el alcalde aproveche este turno de los partidos políticos para informarles de algunas cuestiones que están siendo relevantes en la vida pública de Baeza, de Jaén y de Andalucía y de España. Seguramente ustedes están informados de que ayer tuvimos una manifestación los alcaldes de la provincia, los alcaldes socialistas de la provincia, frente al Ministerio de Empleo, pidiendo un plan especial de empleo para la provincia. No nos recibió la ministra, registramos con la firma de todos los alcaldes un escrito en el que dábamos las razones por las que es necesario ese plan de empleo especial para esta provincia. Naturalmente que somos conscientes de que la situación económica del país es grave, más grave cada día por la incompetencia y la falta de acierto en las medidas que cada vez le imponen al señor Rajoy, pero aun siendo cierto eso, también lo es que cuando un colectivo, un grupo social, un territorio tiene un problema especialmente grave, tiene derecho a solicitar de la solidaridad del resto del país un apoyo. Ustedes recordarán que hace un tiempo los pepinos de Almería tuvieron problemas y gran parte de la cosecha hubo que destruirla. Ustedes recordarán que unas heladas se llevaron parte de los frutales en una zona de Murcia y tantas cosas parecidas en las que el gobierno ha tomado tomó en su momento una serie de medidas para paliar en parte el perjuicio que se estaba produciendo. Pues bien, esta provincia, la nuestra, Jaén, y este municipio, Baeza, que vive del olivar, tiene este año una situación de excepcionalidad. Yo no recuerdo, y tengo ya bastantes años, no recuerdo que la cosecha fuera ningún año del 21% o 25% de una cosecha media. Eso es un drama, pero no es un drama solo, lo es en primer lugar para los agricultores, que van a tener que seguir pagando sus impuestos, pagando los créditos, pagando los abonos, pagando todos los gastos y no van a tener ingresos. No lo es tampoco solo para los trabajadores, que no van a tener jornales este año. Y eso tiene una doble consecuencia. De una parte, que no podrán justificar las 35 peonadas que tienen que justificar para poder cobrar el subsidio agrario, y por otra parte, que no van a echar jornales en la aceituna. Hay muchas familias humildes en Baeza que el padre, la madre, el hijo trabajan en la campaña de la aceituna, ganan un dinero que les permite mantener su economía durante una serie de meses. No se va a producir, porque no hay cosecha, no porque nadie no quiera dar trabajo, sino simplemente porque no hay cosecha. Pero es que esa situación repercute sobre el resto de las actividades económicas de la ciudad. Todos sabemos que los agricultores que no van a recoger cosecha o van a recoger un 30%, un 27% de la cosecha normal, no van a gastar dinero. No va a haber actividad en los restaurantes, en los bares, no va a haber actividad en el comercio. Por tanto, este es un problema que afecta a todo el entramado social de la ciudad. Todos sabemos que en nuestros pueblos, según haya sido la cosecha, la perspectiva de gasto que se genera es mayor o menor. Pues este año es una situación extrema. Y por tanto hemos pedido al gobierno un mínimo de sensibilidad para ayudar a nuestros trabajadores por cuenta ajena con un plan de empleo rural.
excepcional, extraordinario, que palíe en parte esa falta de jornales y que se disminuya el número de jornales exigibles el año que viene. Pero es más, hoy se ha constituido en Jaén un organismo asesor de la Diputación de carácter provincial en el que estaban presentes, esta mañana lo hemos constituido, estaban presentes todas las instituciones del Jaén, desde la subdelegación del Gobierno, la delegación del Gobierno de Andalucía, la Diputación, la Cámara de Comercio, la representación de los empresarios, las organizaciones profesionales agrarias, y yo he pedido que constara en acta, que tomáramos la decisión de pedir a todas las instituciones sensibilidad para con este problema de la provincia de Jaén y la posibilidad de medidas extraordinarias para los agricultores, medidas de carácter fiscal, medidas de carácter de facilidad crediticia, para los trabajadores agrarios, más jornales en un PER extraordinario, menos jornadas teóricas a justificar, y se ha aprobado por unanimidad de todos los presentes. Yo creo que en esta dirección de preocupación por los problemas que se nos acarrea con una cosecha de tan cortas dimensiones como la que tenemos este año, para eso la Junta de Andalucía sí ha previsto ya 5,6 millones de euros para un programa de fomento del empleo agrario en nuestra provincia, un plan de choque para las familias en riesgo de exclusión social de otros 6,5 millones de euros, un salario social para familias con todos sus miembros en paro de 9 millones de euros para Jaén y una red de solidaridad alimentaria con 2,5 millones de euros. Por su parte, la Diputación Provincial ha aprobado un plan especial de empleo que a Baeza le corresponderán en torno a 105.000 euros que dedicaremos a dar 12 días de contrato a personas que estén en una situación especial de desempleo, todos los miembros de la familia. Nosotros mismos, el Ayuntamiento de Baeza, sin que todavía pueda concretar una cifra exacta, estamos intentando generar, con ahorros que hemos venido haciendo a lo largo de todo el año, estamos intentando generar un plan especial de empleo que venga a sumarse a este de la Junta y al de la Diputación y que se uniría en ese intento de paliar los efectos desastrosos que en nuestro caso tienen un perfil extraordinario, porque nosotros no es solo la situación de los trabajadores y de los agricultores, la situación de los agricultores y de los trabajadores del campo. En nuestro caso se une la falta de actividad en la Academia de la Guardia Civil, que añade en Baeza un elemento excepcional. Les decía antes que nosotros estamos preparando, haciendo un esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de todo el año, de ahorro en aquellas partidas en las que era posible, pensando en conseguir una cantidad que venga a sumarse a estas que he dicho con anterioridad. No puedo adelantar la cantidad, pero intentaremos que venga a complementar lo que Diputación y Junta de Andalucía ha hecho. Naturalmente que esto expresa una diferencia entre políticos de derecha, en los que le llevamos dado 100.000 millones de euros a los bancos, y los bancos no están todavía reflotados, parece ser que todavía habrá que darle más millones a los bancos, y yo estoy convencido de que somos 8.000 ayuntamientos en España, pues 8.000 millones nos hubieran dado al menos 1 millón de euros para este tipo de actividades de generación de empleo temporal, dadas las especiales circunstancias en las que nos movemos. No es así, sino que estamos asistiendo todos los días al escándalo de cómo una banca insaciable y voraz no solo se ha consumido los 100.000 millones de euros que se le han proporcionado, sino que además está dejando en la calle a miles y miles de familias.
todos los días leemos cómo comunidades regidas por el PP y el propio gobierno del PP atacan la educación pública, atacan la sanidad y atacan la protección social, de manera que aquella universalización de servicios básicos que ya considerábamos que eran irreversibles, que eran conquistas sociales después de 30 o 40 años de lucha, pues ahora se convierten en débiles, se convierten en inexistentes y se pone en riesgo la educación, la sanidad y la protección social. A todo esto yo tengo que añadir que hay una complicidad silenciosa o un silencio cómplice por parte del PP local y especialmente por parte de su portavoz, el señor Calvente, que no está trabajando para Baeza, que no se preocupa de estos temas y tiene un discurso enlatado y aburrido en el que una vez y otra nos viene a recordar pues que algunos de los aspectos de nuestro programa electoral no se han podido cumplir y permanentemente está echando en cara que algunos de esos aspectos no se han cumplido, desconociendo, supongo que no, que es una pose, que no es verdad que lo desconozca, pues que su partido un día sí y otro también, y el otro día en presencia suya, la ministra de Fomento tuvo la oportunidad, inauguró 15 kilómetros de autovía que no han hecho, pero que han culminado, ha culminado ya mandando ellos, y tuvo pues un discurso en el que dijo que en los próximos años los presupuestos no prevén más inversiones en esa autovía de la provincia de Jaén y desde luego están incumpliendo claramente el compromiso estatutario de invertir en Andalucía y en la provincia de Jaén un dinero que no va a venir. Ese silencio cómplice, Calvente estaba presente cuando la ministra afirmó delante de todos los medios de comunicación de la provincia que no habría inversiones sustanciales. Yo le pregunté por los accesos a Baeza desde La Yedra, le dije que hacía como un mes que le había mandado una carta en la que ponía en su conocimiento que esos accesos, que se inauguraban esos 15 kilómetros sin que los baezanos podamos utilizarlos, no nos sirven para nada, puesto que nosotros podemos salirnos por la salida tradicional viniendo de Linares Baeza, la salida tradicional de la carretera de Ibro, y si no, como no se ha hecho, se ha inaugurado sin hacer, y está publicado y aprobado la inversión para hacer los accesos a Baeza desde La Yedra, pues tenemos que, si utilizamos esa autovía, tenemos que ir hasta Úbeda, entrar en una rotonda de Úbeda y volver a Baeza. Le dije que nosotros estábamos preocupados porque se había terminado un tramo de autovía que discurría en un 70 o 75% por término municipal de Baeza y que sin embargo no se habían hecho los accesos. Me dijo que sí, que había recibido mi carta, que era consciente de que esos accesos no se habían hecho, pero que no tienen intención de invertir en esa autovía, excepto pequeñas cantidades que ni siquiera dan para pequeñas modificaciones parciales de lo actualmente hecho. Por tanto, yo le pediría a Calvente que supiera, en primer lugar, la diferencia entre no haber podido cumplir un programa electoral en su totalidad porque los tiempos no te han dejado, las circunstancias económicas no te han dejado, y otra muy distinta es hacer todo lo contrario de lo que se prometió. ¿Recuerdan ustedes que Rajoy en 6 meses iba a solucionar todos los problemas, que su mera presencia en el gobierno le iba a proporcionar a España una prima de riesgo absolutamente baja y en condiciones de... pues no hemos sido capaces de bajar de los 420, 470 puntos. Recuerdo que cuando se fue el denostado Zapatero, la prima de riesgo estaba en 330 euros, en 330 puntos básicos. Por tanto, creo que el señor Calvente debería olvidar ya ese discurso enlatado de que no hemos cumplido con todo el programa electoral. Él sabe que ninguna administración está pudiendo en estos momentos hacer frente a inversiones que en otro momento parecieron viables,
y que en estos momentos no lo son. Pero además el señor Calvente está todos los días, lleva así muchos meses. Lo que pasa es que parece que él no tiene memoria de lo que dice un mes, otro mes y otro mes. Lo que les voy a decir le va a sonar a todos ustedes si lo escuchan al señor Calvente. Anuncia un mes tras otro que el Ayuntamiento de Baeza no va a poder pagar la nómina. En el fondo está expresando su deseo. Su deseo sería que no pudiéramos pagar la nómina, porque entonces él tendría un argumento más para agredir al Ayuntamiento de Baeza. Hemos pagado la nómina, yo llevo siendo alcalde 5 años y 5 meses. Hemos pagado la nómina todos los meses, incluido esta del pasado mes de noviembre, ya está pagada. Y vamos a seguir pagando la nómina, con muchas estrecheces, con muchas dificultades económicas, sí, pero vamos a seguir pagando la nómina a nuestros empleados. Uno de nuestros objetivos ha sido no producir más desempleo que pueda ser achacado a la actitud del Ayuntamiento en la ciudad. No hace muchos días el Gobierno de España, el señor Montoro, han aprobado una norma de que aquellos ayuntamientos que tengan un 5% de déficit pueden hacer un ERE sin limitaciones y despedir empleados públicos. Evidentemente nos han puesto una rampa que será una tentación para todos sus ayuntamientos. Nosotros, aquellos trabajadores eventuales que cumplen su contrato con el ayuntamiento y que no nos dejan renovárselo, no podemos renovarlo. Pero los trabajadores del ayuntamiento, y no todos son altos cargos, estamos hablando de muchos trabajadores de mileuristas, no vamos a producir ni un solo despido. Vamos a intentar, como llevamos haciendo 5 años y 5 meses, con problemas económicos, pagando la nómina todos los meses. Pero es que además tampoco es cierto que nosotros, esa teoría del señor Calvente, no han hecho esto, no han hecho lo otro, pero oculta sistemáticamente lo que venimos haciendo. Tal vez sería bueno que yo recordara hoy aquí, pues que en este año, que va a terminar el próximo 31 de diciembre, en este año hemos inaugurado el ayuntamiento, una inversión de 7 millones de euros. En este año que va a terminar, hemos inaugurado la nueva estación de autobuses, hemos culminado las obras de transformación del picadero de sementales en un espacio de ferias y congresos, hemos hecho unas nuevas instalaciones para el CAI, para el Centro de Atención Infantil Temprana, que creo que ya han tenido ustedes oportunidad de ver las imágenes en la televisión. Hemos terminado caminos, seguimos cumpliendo nuestros compromisos con los agricultores, estamos ampliando las zonas de nichos del cementerio y adecentando y arreglando otras zonas del cementerio. Este Puente de los Santos, este último día de los Santos, pues todo el mundo ha tenido oportunidad de ver cómo está en nuestro cementerio. Ahora hemos iniciado la obra de los portales tundidores para acabar definitivamente con un problema histórico que es que se inundan parte de las viviendas porque está la red de alcantarillado que en esa zona es muy amplia, necesita en un espacio de los portales tundidores una nueva ampliación y una nueva acometida de las salidas de todos los domicilios que impida que en el futuro eso siga ocurriendo. Igual estamos haciendo con la zona del Lejío, con la zona de la acera de la Trinidad. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos el año pasado unas obras que terminamos en este mismo año. Hicimos unas obras de ampliación de la capacidad de la calle Madre de Dios porque saltaban las fontanillas. La ampliación de barrios nuevos hacia arriba, hacia el norte, había hecho que la densidad de aguas pluviales fuera excesiva para el diámetro que tenía esa calle, el alcantarillado, y hemos duplicado y ya este año
ha recogido perfectamente todas las aguas, no han saltado las fontanillas y han caído más litros por metro cuadrado que cuando no estaba esa obra, y sí caían, y sí se levantaban las fontanillas y salía el agua en superficie, agua que inundaba toda la acera de la Trinidad. Este año ha llovido, estos días atrás ha llovido y bastante cantidad, y sin embargo no ha habido graves problemas, pues, pequeñas incidencias, pero no ha habido inundaciones en la zona del ejido. Es verdad que todavía nos queda por hacer una obra que iniciaremos una vez terminada la campaña de la aceituna, de ampliación de parte de las tuberías de esa zona para evitarlo definitivamente, pero lo que hemos hecho ha sido positivo. En fin, seguimos manteniendo la ciudad, todos los visitantes, y en estos días hemos tenido la oportunidad de tener en Baeza el Congreso Internacional que daba clausura a los actos del año del centenario de Machado. Todos nuestros visitantes nos alaban lo bien mantenida que está la ciudad, lo limpia que está la ciudad. Por tanto, nosotros venimos trabajando con fe y con ahínco en mantener una ciudad que merezca el turismo que nos llega y que disfruten nuestros ciudadanos de esa ciudad, mientras que otros simplemente se dedican a poner en negativo lo que no hemos hecho nosotros, olvidándose por completo de cuántas cosas ha dejado de hacer su gobierno, y a poner en duda la capacidad del ayuntamiento para cumplir sus compromisos. Pese al señor Calvente y a sus deseos expresados un mes tras otro de que no paguemos la nómina, seguimos pagándola y seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones. Me gustaría, he hecho referencia a la culminación del año machadiano, y me gustaría dedicar unos minutos a explicarle a todos los ciudadanos de Baeza lo que ha supuesto este centenario y lo que supone en general nuestra política de poner en valor los grandes personajes que han compartido con nosotros la ciudad y que han forjado nuestra historia en una doble dimensión, en la dimensión de ser agradecido y homenajear la vida y la obra de aquellas personas que han tenido una vida excepcional, que tienen una relevancia mundial en muchos casos, y que nosotros como ciudad le agradecemos en ocasiones señaladas esa aportación a nuestra historia y a nuestra vida actual, pero a la vez en el intento de convertirnos en una ciudad de referencia cultural, una ciudad de excelencia cultural. Pues bien, en ese contexto hemos celebrado el centenario de Machado. El centenario de Machado ha tenido para Baeza, todavía no hemos cerrado las cuentas de cuánto dinero hemos invertido, porque yo no digo gastado, hemos invertido en el centenario. Sí puedo decir que cualquier anuncio en un periódico de tirada regional, no digamos ya en un periódico de carácter nacional, o incluso en la prensa internacional, un anuncio hablando de Baeza y de su excelencia, vale mucho dinero. Nosotros durante estos 10 meses hemos sido noticia, no diría que diaria, pero sí frecuente, con motivo de las actividades del centenario de Machado, en la prensa provincial, en la prensa regional, en la prensa nacional e incluso en la prensa internacional. ¿Cuánto vale eso? De promoción del conocimiento de nuestra ciudad para que vengan a conocernos luego, para despertarles las ganas y la ilusión de venir a vernos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el hecho, cuánto valoramos el hecho de que la exposición que hemos mantenido abierta desde febrero hasta el 1 de noviembre haya recibido más de 21.000 visitantes? Esa gente ha venido de Granada, de Murcia, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, a ver esa exposición y de paso a
pasear por nuestra ciudad y ver nuestros monumentos. ¿Han dejado un dinero en nuestra ciudad? ¿Es eso promocionar la riqueza de la ciudad? ¿Es, por tanto, invertir? ¿O es un gasto suntuario, como algunos se han permitido decir? Nosotros estamos satisfechos de cómo se ha desarrollado este centenario de Machado. Centenario de Machado al que algunos han vuelto la espalda simplemente porque en su día lo promovió un ayuntamiento que yo era el alcalde, pero que han intentado hacer actividades paralelas para que en una política ruin restar protagonismo a lo que hacían un ayuntamiento de mayoría socialista. Yo debo decir que tuvimos el acierto de encargar las actividades del centenario a una comisión ciudadana plural, que presidida por el catedrático de la Universidad de Granada, hijo de Baeza, don Antonio Chicharro, ha integrado a personas de derecha, de centro, de izquierda, de todas las sensibilidades políticas, porque cada partido político pudo proponer a 2 personas para que se integraran en esa comisión ciudadana. Tengo que agradecer, y además no solo hacerlo aquí en público, sino también hacerlo de manera solemne en el Pleno, tengo que agradecer a esas personas que durante 2 años largos hayan estado trabajando al servicio de los intereses de su ciudad sin ninguna recompensa personal, ninguna remuneración personal. Ha sido su voluntad de trabajar por esta ciudad y trabajar en el centenario del poeta que nos ha hecho universal. Y quiero hablarles también de los acontecimientos en relación con otro personaje de la vida pública baezana que nos ha hecho también estos días más universales. Nosotros somos una ciudad patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, que además la figura y la obra de un poeta que es citado, sus versos, pues desde un presidente o un vicepresidente de Estados Unidos hasta jefes de Estado, citan poemas de Machado como uno de los grandes referentes poéticos del mundo. Y ese poeta escribió en Baeza y escribió sobre Baeza. Y por tanto nos ayuda en esa dimensión de ciudad con proyección universal. En esa misma dimensión hemos tenido la oportunidad de colaborar desde hace 2 años. También creamos también una comisión ciudadana para aquellos que hablan de que no damos participación en la vida pública o damos poca participación. Creamos una comisión ciudadana que programó toda una serie de actos para conmemorar el 470 aniversario de la llegada a Baeza del maestro Juan de Ávila. El maestro Juan de Ávila, como saben todos los baezanos, fue el primer rector y prácticamente creador de la Universidad de Baeza. Pues bien, aquellos actos que tuvieron una entidad propia, organizamos un ciclo de conferencias en que los mayores conocedores de la Baeza de aquellos tiempos y de la vida y la obra del maestro Juan de Ávila vinieron a exponer en Baeza lo mejor de sus conocimientos sobre este enorme personaje ligado a nuestra ciudad. Pusimos en la antigua universidad, hoy instituto, un relieve que hizo un escultor famoso, no solo por esta obra, sino por otras muchas, granadino, y que se ha convertido en un icono que ya figura hasta en los libros de arte del siglo XX. Y tuvimos la oportunidad de organizar actividades en nuestros centros educativos para que conocieran mejor la vida y la obra de este personaje singular en la vida de la ciudad y en la vida de la Iglesia. Pues bien, pretendíamos colaborar a la decisión final con un granito de arena, la decisión final de que la Iglesia lo nombrara doctor de la Iglesia.
El nombramiento de doctor de la Iglesia, para que algunos reflexionen sobre lo que significa, significa que a lo largo de 2000 años de existencia de la Iglesia ha distinguido con ese título a 33 personas, de ellos 3 españoles. Pues bien, San Juan de Ávila es el que hace número 34. Por tanto, es un alto honor, una alta distinción que se le concede a un ciudadano que ha pisado nuestras calles, que ha intervenido en nuestra vida en un momento determinado de manera sustancial, siendo el primer rector, el creador de nuestra universidad, y que por tanto nosotros como baezanos tenemos que estar plenamente satisfechos, porque San Juan de Ávila nos añade universalidad, presencia internacional, y estoy convencido que aunque eso no fuera ni el primer efecto, ni el segundo, ni el tercero que pretendiera la Iglesia, nosotros como ciudad vamos a aprovecharnos de ese doctorado para que vengan peregrinaciones a conocer los lugares avilistas, para que vengan una corriente, lo mismo que la hay para Machado, una corriente de turismo que venga a conocer los lugares de San Juan de Ávila. Por tanto, también ahí hemos estado presentes, trabajando en un espacio en el que en ningún caso nosotros éramos quien tenía que ser los protagonistas, ni hemos querido anular el papel de protagonista que le corresponde a la Iglesia sin lugar a dudas. Pero en la dimensión de primer rector de la Universidad de Baeza, personaje universal de trascendencia ligado a nuestra ciudad, nos sentíamos obligados a estar ahí presentes. Me siento satisfecho de haber podido estar en la Plaza de San Pedro en el momento de su doctorado y tengo que decirlo, emocionado por ver un enorme tapiz en el que con la figura del santo estaban la torre de la Catedral de Baeza y la Plaza de Santa María. Eso nos da otra proyección universal que también tenemos que saber aprovechar como ciudad. En fin, voy a ir terminando esta intervención diciéndoles que en estos momentos estamos asistiendo a un debate de carácter nacional que personalmente no comparto y que creo que muchos de ustedes no pueden compartir. La preocupación por el resultado electoral en Cataluña, en el País Vasco, donde han ganado mayoritariamente el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, la izquierda abertzale independentista, la posición de Convergencia y Unió y especialmente de su presidente, del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, en que apuestan por la independencia de Cataluña, del resto de España, creo que introduce una problemática nacional de preocupación de que quienes nos declaramos nacionalistas españoles y no creemos en el futuro de una España troceada, pues deberíamos estar uniendo todas fuerzas en pro de evitar ese mal, no practicando el antivasquismo, no practicando el anticatalanismo barato, diciéndoles que no nos gusta porque nos hace pequeños a unos y a otros, a ellos y a nosotros, pero si ese es el problema de España, yo no entiendo cómo llevamos 2 semanas o 3 semanas en que todos los medios de comunicación parece que la única preocupación que tienen es si el PSOE está bien dirigido o no está bien dirigido por el señor Rubalcaba. A mí me parece que es desenfocar la realidad de España, desenfocarla intentando en un tema que no se ha planteado en términos generales dentro de la estructura del PSOE, pero que sirve a algunos para tertulias y tertulias de horas y horas debatiendo sobre si el PSOE está bien dirigido o no está bien dirigido. Yo creo que en estos momentos la preocupación de todos
debería ser cómo solucionamos un grave problema que se añade a la crisis económica que no cesa y a que, aprovechando una vez más, cogiendo el rábano por las hojas, el Partido Popular está aprovechando la crisis económica para desmantelar todo el sistema de bienestar social, todo el sistema de bienestar que habíamos montado con gran esfuerzo durante 30 años, procurando una sanidad pública, una educación pública y unos servicios sociales. Ya está bien de decir a los ciudadanos que no caben otras políticas, ya está bien de decir que esta es la herencia. No, esta no es la herencia, esta es la consecuencia de su soberbia cuando ganaron las elecciones y de su prepotencia en la actuación de gobierno. Por eso, desde el Ayuntamiento de Baeza nos vamos a sumar, los que tenemos la responsabilidad de dirigirlo, nos vamos a sumar el día 14 de noviembre a la huelga general. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. En primer lugar quería hacer una evaluación global de lo que suponen los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, no solo para la comunidad autónoma, no solo para la provincia de Jaén, sino también, lo que es más importante, por la dimensión y el contexto del programa de Baeza Hoy, el programa en donde nos encontramos, de la repercusión que la aprobación de los presupuestos, como decía, de la Junta de Andalucía para el año 2013 tienen para la ciudad de Baeza. En primer lugar, lo que quiero resaltar es la incongruencia continua y permanente, no solo del PSOE y de Izquierda Unida en la ciudad de Baeza, es decir, ese bipartito perdedor, ese pacto que no se ha traducido nada más que en ruina para nuestra ciudad, en una situación a la que han abocado este bipartito del PSOE y Izquierda Unida, en donde se las prometían muy felices, pero hasta el día de la fecha nada han aportado para la mejora del bienestar y de ese tan ansiado estado de bienestar de que presumen esta izquierda, que lo único que trae es despilfarro, paro y corrupción a nuestra tierra. En primer lugar, decir, que el señor vicepresidente actual de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el año pasado, con respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2012, los tildaba de opacos, de falsos y de tramposos. Y pedía a Griñán, al actual socio de gobierno, pedía que no escondiera los recortes en materia de políticas sociales, pedía que los presupuestos fueran realistas, pedía que los presupuestos fueran transparentes y fueran provincializados, en donde se determinara la relación de inversiones, es decir, partida presupuestaria que afectaba a cada una de las provincias de Andalucía, y en definitiva lo que mantenía el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, coordinador regional de Izquierda Unida, es que solicitaba, ante esos presupuestos tan vergonzosos y tan vergonzantes, solicitaba la dimisión de todo el Consejo de Gobierno. Bien, pues solo ha faltado, o ha pasado, o ha transcurrido un año desde esas palabras, desde esa oposición tan feroz que hacía Diego Valderas como representante político de Izquierda Unida en Andalucía, para que todo se dulcifique, se dé la callada por respuesta y ya no hubiéramos querido, los andaluces y el Partido Popular de Andalucía ya hubiera querido que el presupuesto del año 2013 fuera igual o similar al del 2012. Pues bien, Izquierda Unida, tanto en Baeza como en Jaén, como en Sevilla, es la muleta del PSOE, siguen haciendo de anexo complementario, de quitavergüenza del Partido Socialista, y todo lo que han estado criticando durante los 30 años de democracia en Baeza, en la provincia de Jaén y en el Parlamento de Andalucía, ha faltado nada más que coger poder, coger cargo, y han hecho en meses lo que llevaban criticando 30 años. Esa es la congruencia política de Izquierda Unida a todos los niveles. Es decir, es una fuerza que ha estado vendiendo humo, vendiendo una serie de políticas en las que ellos no creen, porque basta con haberla aplicado. Basta, que ahora no tienen, se queja porque puesto que están gobernando en Andalucía o gobernando Andalucía, y aunque no han tenido la
la habilidad, no han querido dar la cara en Baeza, están apoyando todas las políticas que criticaban del Partido Socialista. Pero además, no es que yo lo diga, ellos lo decían en el programa municipal. El programa municipal, miren ustedes, de Izquierda Unida, su propio portavoz actual, José Manuel Tenorio, en la valoración que hacía y las razones que argumentaba para que convencer a los baezanos de que le dieran el respaldo a él como candidato y a Izquierda Unida, resulta que es lamentable que todo lo que criticaba José Manuel Tenorio en esta presentación del programa electoral de Izquierda Unida, es decir, nada se ha cumplido. Decía el señor Tenorio que el PSOE en el año 2007 y en concreto Leocadio Marín, es decir, al que ha apoyado con su voto, no a los votantes de Izquierda Unida, él le ha dado el voto a el PSOE. Es decir, los votantes de Izquierda Unida lo han votado a él para que él se votara a sí mismo en la sesión de investidura. Pues bien, haciendo una dejación de sus funciones como candidato a Izquierda Unida, le dio el voto, le dio sin condiciones iniciales a Leocadio Marín. Al mismo que criticaba y decía que Leocadio Marín, textualmente, en el año 2007, cabeza del PSOE, venía repleto de promesas y suficiencias. Y argumentaba él textualmente: un solo mandato ha bastado para comprobar que el escaparate era irreal. No lo digo yo, que probablemente se dirán que yo represento a la derecha, que el Partido Popular, es decir, lo dice el actual socio de gobierno en la oposición de Leocadio Marín, que era un escaparate y que las promesas eran todas incumplidas y que todo lo que decía Leocadio Marín era irreal, que era un espejismo, lo tildaba de espejismo. Pues bien, es decir, llevaba razón Tenorio en aquel momento, pero poco ha hecho Izquierda Unida, la Asamblea de Izquierda Unida de Baeza, y poco ha hecho Tenorio, es decir, José Manuel Tenorio como portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, poco ha hecho para paliar, para mermar, para intentar resolver todo aquello que criticaba. Hablaban de que el paro registrado en Baeza en la época de Leocadio Marín, y es verdad, es el más alto de la historia. Hablaban que habían desaparecido las casas de industria existentes. Hablaban de la falta de alumnos en la academia. Hablaban del desempleo de muchos trabajadores y trabajadoras afectados en el sector inmobiliario, en la hostelería y en la crisis al olivar. Hablaban, en definitiva, de que el PSOE había dejado marginados a muchos ciudadanos, que los plenos estaban vacíos. Pues bien, no es que los plenos estén vacíos, es que estaban vacíos el del año 2007 al 2011 y siguen vacíos, a partir del año 2011, cuando Izquierda Unida le presta como socio de gobierno la instalación del bipartito en la ciudad de Baeza. Pero no solo es lamentable que el pleno de la corporación, es decir, no apruebe nada sustancial, no se haya aprobado en más de un año que llevan en esta legislatura el PSOE Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baeza, cogobernando, uno supuestamente en el gobierno y otros en la sombra. Pues bien, si uno repasa semanalmente la Junta de Gobierno local, es lamentable que no haya ni una hora, que no haya ni una licencia, que no haya ni una subvención, que no haya ni una petición de una iniciativa para nada. Es decir, se reúnen para nada, para aprobar una relación de facturas que duran las reuniones un minuto duran las reuniones de la Junta de Gobierno del Partido Socialista en nuestra ciudad. Pero además, decía Izquierda Unida, y decía con razón, que los socialistas habían elevado las tasas municipales más que nunca. Es decir, que los niveles más altos de la presión fiscal que nunca se ha conocido. Pues bien, Izquierda Unida critica por una parte para presentar las elecciones, terminan las elecciones y lo que hace es aprobarle el plan de saneamiento y aprobarle un aumento de todas las tasas e impuestos del Ayuntamiento de Baeza. Dice que es su programa electoral y se presenta con un programa electoral de una manera, y luego en el desarrollo de los acontecimientos están haciendo todo lo contrario. Hablaban de que se ha incrementado los niveles de endeudamiento. Bueno, pues ese mayor incremento del nivel de endeudamiento es gracias a que Izquierda Unida ha apoyado al PSOE para que se endeude hasta situaciones que nunca se habían conocido en el Ayuntamiento de Baeza. Izquierda Unida, ya en las elecciones municipales
tildaba la situación económica municipal de alerta roja, pues imagínense ustedes, después de un año gobernando, ya no es alerta roja, es que ya estamos en la quiebra, es decir, en la quiebra más absoluta. Es decir, estamos pagando, o sea, con innumerables dificultades, estamos pagando las nóminas. Es decir, el Ayuntamiento de Baeza lo único que ha hecho es, gracias al gobierno de Mariano Rajoy, que le ingresó 6,5 millones de euros para pagar a los proveedores que llevaban sin cobrar los 4 años del gobierno socialista de Leocadio Marín. Es decir, que los únicos que le han dado oxígeno, los únicos que han ayudado al Ayuntamiento de Baeza y los únicos, o sea, que han intentado mermar o paliar la situación económico-financiera tan crítica que tenía el Ayuntamiento de Baeza ha sido el gobierno del PP, el gobierno de Mariano Rajoy. Y gracias a ese gobierno que tanto critica la izquierda del PSOE y de Izquierda Unida, es decir, que tanto critican, gracias a ellos, o sea, el Ayuntamiento de Baeza hoy le debe 6,5 millones menos de euros a los proveedores. Pero no contento con eso, los propios comunistas, es decir, Izquierda Unida, su programa, y sigo leyendo, es decir, porque una cosa es lo que se escribe y lo que se dice, y otra cosa es lo que se hace. Y lo que quiero es desmontar la desvergüenza política que supone el bipartito del PSOE y de Izquierda Unida en nuestra ciudad, que lo han sumido en las circunstancias más difíciles desde el punto de vista económico, social, institucional, que se ha conocido en la historia, no ya solo de la democracia, sino en la historia de nuestra ciudad. Hablaban de que la Brujera sigue en su lugar emitiendo humo y olores. Miren ustedes, los únicos que hemos estado y hemos sido congruentes con el posicionamiento político desde el inicio ha sido el Partido Popular. Nosotros hemos tenido siempre el criterio claro de que, o sea, se tenía que proceder, o sea, en colaboración con la entidad mercantil o ley con la GEN, se tenía que proceder al traslado. Bueno, pues han pasado una legislatura y más de un año de la actual y nada se ha hecho sobre el particular. Somos los únicos, los del Partido Popular, los que estamos continuamente tendiendo la mano, o sea, para que este alcalde irresponsable, que lo único que ha hecho es alargar el problema por un enfrentamiento personal con el Consejo de Administración y con el presidente del Consejo de Administración de la entidad Olícola Jaén. Es decir, que ha actuado con una presunta amenaza, coacción, que han terminado los tribunales y que nada se resuelve. O sea, es decir, el problema persiste y lo que hay que hacer es buscar una solución. En ello estamos, una solución. No estoy en disposición de avanzar más porque también uno tiene que guardar determinadas cuestiones, que están en proceso en el Ayuntamiento de Baeza, y no seré yo el que desvele cosas que no se pueden transmitir en estos momentos. Al igual que los caminos rurales intransitables, es decir, es verdad lo que decía Izquierda Unida, pero es que sigue después de un año, más de un año y meses, cogobernando el PSOE y Izquierda Unida, y los caminos siguen igual. Pero es que los pocos que han arreglado, encima lo han arreglado mal. O sea, porque hay caminos como el de Pero Tito que se ha arreglado y resulta que antes cabían 2 tractores y ahora resulta que no caben ni 2 coches por el camino. Más todavía, se hablaba de construir vivienda pública, y la única vivienda pública que se ha construido fue la que se generó, con la aprobación del área de rehabilitación concertada del casco histórico de Baeza, que por cierto la firmé yo como alcalde y el que fue presidente de la Junta de Andalucía, con una inversión de 21 millones de euros, que de eso se ha ido aprovechando el PSOE y Leocadio Marín para hacer lo poco que han hecho y también rehabilitar el Ayuntamiento de Baeza, por mucho que diga Leocadio Marín que es mentira, que él ha conseguido la financiación del Ayuntamiento, de que no le ha costado un duro a los baezanos. Si mire usted, si no ha costado el dinero a los baezanos, puesto que los baezanos pagamos los impuestos, y los baezanos pagamos los impuestos también, es decir, la comunidad autónoma, el dinero de la Junta de Andalucía es el dinero de los andaluces, y que yo sepa, Baeza todavía pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Y hago un inciso, al igual que la obra tan vergonzante de la estación de autobuses, que se las prometían muy felices, y resulta que tenemos una estación de autobuses que no hemos gastado 1.200.000 euros, 200 millones de las antiguas pesetas, y vayan ustedes a la estación de autobuses, que es que se mueven las baldosas y están todas agrietadas, están todas cuarteadas. Es decir, que no ha pasado ni tan siquiera más de un año desde la inauguración o de la recepción de la obra de la estación de autobuses, y está para cerrarla. Y resulta que
insistentemente se lo estamos diciendo al Partido Socialista, da la callada por respuesta, porque podemos provocar que se nos pase el plazo de garantía para poder reclamar el que reponga a su estado lógico esas instalaciones, porque no se puede permitir que una infraestructura que no tiene más vida que lo que va de este año, desde el mes de enero, de que esté ya en la situación tan desastrosa en la que se encuentra. Al igual que también se hablaba de que el parque arqueológico del Alcázar, nada se ha hecho. Se ha criticado mucho en la época del Partido Popular, han pasado más de 5 años y nada sabemos sobre esa infraestructura. Al igual que nos prometían, o sea, es decir, infraestructura de comunicación, se hablaba de la autovía del Olivar, es decir, la autovía del Olivar lo único que prevé son 17 millones de euros, cuando el Partido Socialista y ahora en connivencia con Izquierda Unida, porque el problema es que antes se le podía echar la culpa al Partido Socialista, pero es que ahora el problema es que la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía es de Izquierda Unida, y resulta que esta señora lo que ha hecho con respecto a la autovía del Olivar es que han presumido, y era una prioridad, una infraestructura prioritaria para el Consejo de Gobierno, hasta la elaboración de los presupuestos, puesto que hablaban de una infraestructura superior a 900 millones de euros, que transcurría desde nuestra ciudad hermana de Úbeda hasta la ciudad de Estepa. Resulta que los tramos que a nosotros nos afectaban, que era Clavijo, Baeza, la variante de Baeza, Puente del Obispo, Mancha Real, resulta que todos estaban presupuestados en los presupuestos anteriores de la Junta de Andalucía y no han sido ejecutados. O sea, basta ir todos los días a Jaén y ves cómo está la carretera, es decir, en continua y permanente corte en la carretera, que hacen poner en riesgo la circulación de los vehículos. Pero más todavía, es decir, es que es vergonzoso que no se avance en la obra, porque vemos tramos que están paralizados. Pero es que las previsiones que tenemos con respecto a los presupuestos que van a aprobar el PSOE y Izquierda Unida, es decir, el Parlamento de Andalucía, el problema que hay es que las previsiones son de 17 millones de euros. Con 17 millones de euros en una obra que la presupuestaron ellos en 114, difícilmente vamos a terminar. Pero el problema no es que podamos alegar la crisis económica, podamos alegar la situación complicada y difícil que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel nacional y en este caso a nivel autonómico y local, sino lo que es más grave es que los socialistas, los comunistas, es decir, la izquierda de esta comunidad autónoma y de este país y de esta localidad de Baeza, lo único que hacen es promesas sabiendo que la van a incumplir. Es engañar a la gente y hacer demagogia. Estamos hablando de una infraestructura de autovía del Olivar que se ha llevado vendiendo 2 décadas, que llevamos casi 20 años para terminar una autovía. Pero el problema no es que llevamos 20 años para ejecutar una autovía, el problema es que no sabemos cuándo se va a terminar la autovía. Es decir, no son capaces. Es decir, estos irresponsables de la izquierda, este bipartito perdedor en Andalucía y perdedor en Baeza, nadie sabe cuándo vamos a terminar la autovía del Olivar. Al igual, no aparecen los presupuestos de la Junta de Andalucía, Baeza para nada. No sabemos de ese famoso parque empresarial que se iba a hacer, no sabemos nada del parque logístico, nada se sabe del tranvía, nada se sabe del parque temático del Renacimiento, nada se sabe del Museo de Arte Sacro, nada se sabe del Museo Virtual. Y miren ustedes, otra situación de vergüenza política. Hay 2 situaciones que son lamentables, al igual que la que voy a contar. La primera, es decir, aprovecharse del trabajo de otros. Estoy hablando de la rehabilitación del ayuntamiento, estoy hablando de la revisión del plan general, estoy hablando de la construcción del colegio de Ángel López Salazar, estoy hablando de la guardería infantil, es decir, estoy hablando del pabellón cubierto del colegio San Juan de la Cruz. Es decir, son proyectos que se fraguaron en la época del Partido Popular. Y ahora resulta que se atribuyen la autoría Leocadio Marín. A mí me da exactamente igual. Lo importante es que gracias al esfuerzo y al sacrificio y al trabajo que en su día se hizo por el Partido Popular en la legislatura 2003-2007, se encauzaron y se caminaron esos proyectos para que esas cosas, es decir, que las pensó el Partido Popular, hoy sean una realidad en nuestra ciudad. Pero más todavía, es que el problema es que estos 5 años se han dedicado a prometer y a vender humo.
Miren ustedes, es decir, o sea, antes no le podían echar la culpa a Rajoy, sin embargo se la echaban a Aznar. Bien, ahora resulta que, o sea, que aquel que decía, que era Leocadio Marín, que tenía comprometido el 70% de lo que, o sea, de lo que decían en su programa electoral, resulta que, o sea, que él decía que los programas electorales eran contratos. Este del año 2007 lo incumplió gravemente y ejecutó, o sea, un nivel que, siendo muy generoso, no llegó ni al 20%, o sea, y la justificación que daba era que era un proyecto tan ambicioso que duraba 8 años. Pues bien, juntando los dos, o sea, que supuestamente era un contrato y era un compromiso con los baezanos, ha sido incumplido de forma reiterada. ¿Por qué? Porque han pasado ya más de 5 años y resulta que basta nada más que leerlo y verán ustedes el nivel ínfimo de, o sea, de ejecución, el nivel mínimo de ejecución. Y resulta que al final echarán la culpa a quien no la tiene, es decir, a Franco, a Aznar, Rajoy, o sea, a cualquiera sabe, es decir, a los Reyes Católicos le echarán la culpa de que él ha sido un político tan nefasto y tan pernicioso y tan perjudicial para la ciudad de Baeza, que también tendrán la culpa seguramente los Reyes Católicos o probablemente los Reyes Magos. Miren ustedes, es decir, es lamentable la situación en la que nos encontramos, pero es más lamentable, o sea, la dinámica y la actitud que tiene el PSOE Izquierda Unida en la ciudad de Baeza con respecto a lo que eran compromisos electorales, compromisos, o sea, inquebrantables y compromisos con respecto a los ciudadanos. Y más todavía, en una situación de total y absoluta dejadez de las funciones del Ayuntamiento, o sea, de Baeza. Depuradora, hablaba de proyectos, depuradora de aguas residuales. A los 10 días, no pasaron más de la toma de posesión de Leocadio Marín, venía a hacerse la fotografía con la directora general de la Consejería de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, que por cierto había sido delegada en su momento provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Pues bien, se las prometían muy felices, en donde una infraestructura que había generado el Partido Popular, que había hecho el esfuerzo para la compra de los terrenos, que había puesto esos terrenos a disposición de la Consejería de Medio Ambiente para que se procediera a la ejecución del proyecto, que era en torno a 5 millones de euros, para la construcción de la depuradora de aguas residuales, o sea, por dos motivos: para evitar que nos siguiera sancionando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con posterioridad a Agencia Andaluza del Agua, y ahora, después de una sentencia del Tribunal Constitucional, se ha devuelto las competencias al Estado y vuelve a ser Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que no nos sancionaran por vertidos no adecuados y por daño al dominio público hidráulico, para evitar esas cuantiosas sanciones al Ayuntamiento de Baeza. Pues el Partido Popular hace el esfuerzo de comprar los terrenos y ponerlos a disposición de la Consejería de Medio Ambiente. Eso estamos hablando de hace más de 7 años. Bueno, pues el Partido Socialista, o sea, que vendió la primera piedra, resulta que tenemos la depuradora de aguas residuales, que está construida y está cerrada. Pero es que lleva más de un año cerrada y no se ha hecho absolutamente nada, no se ha avanzado absolutamente nada sobre las expropiaciones para proceder, o sea, a regularizar y a canalizar, o sea, todos los vertidos, para encauzar, o sea, y terminar lo que falta para inaugurar la depuradora de aguas residuales. Al igual, tuvieron la vergüenza política del que fue director general de tecnología de infraestructura de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, o sea, tecnología e infraestructura deportiva, a la sazón hermano del que fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, Leonardo Chávez. Y vienen con el director general a los 10 días, después de tomar posesión, y dicen que le han dado la ansiada subvención del 50% de la piscina cubierta. Por cierto, el proyecto lo presentó el Partido Popular, el proyecto era del Partido Popular, y resulta que, qué casualidad, a los 10 días le dan la subvención. Bien, han pasado más de 5 años, nada se sabe de dónde están los 900.000 euros, sí lo sabemos, gastados. O sea, no tenemos ni dinero ni piscina. Y ahora, claro, la bola sigue, y el embolado sigue. Al igual que ha pasado con el mercado. Ustedes vieron cómo llegaron a la desfachatez los responsables políticos del PSOE de la Junta de Andalucía, Leocadio Marín y su equipo de gobierno, de inaugurar lo que no se ha inaugurado nunca: la destrucción de una instalación como fue la estación de autobuses. Es decir,
en democracia se inauguraban obras, pero que, lo que no se inauguraban son demoliciones. Y resulta que tuvieron la desfachatez de inaugurar una demolición. Pues bien, han pasado varios años. Lo que sí pusieron es el cartel. El cartel se puede pudrir, porque la verdad que, en el mercado supuestamente de abasto, Sito, o que se iba a construir en la plaza Coca de la Piñera, resulta que lo único que hay es un solar lleno de basura y lleno de mierda, hablando mal y pronto, y claro. Lo único que hay es ratas, es decir, y escombros. Y es una imagen lamentable de la ciudad de Baeza. Pero más todavía, se decía que había que demolerla con urgencia, puesto que habían dado, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, había dado 1,5 millones de euros que si no se invertía, se perdía. Pues mire usted, no sabemos dónde está el 1,5 millones de euros, porque desde luego la demolición no costó 1,5 millones de euros. Alguna explicación tendrán que dar Leocadio Marín y el equipo de gobierno socialista sobre los 900.000 euros de la piscina, sobre el 1,5 millones de euros del mercado. Pero bien, como nos tienen acostumbrados los socialistas, es decir, a no dar explicaciones y claro, y a llevarse el dinero hasta de los trabajadores andaluces, pues todavía estamos pidiendo explicaciones en el Parlamento y todavía queremos saber los andaluces, queremos saber los jiennenses, queremos saber los baezanos, qué es lo que ha pasado con los 1.500 millones de euros que han sustraído los responsables políticos del PSOE, a la cabeza Chávez y Griñán, de los ERE. Queremos saber qué es lo que ha pasado con Invercaria. Es decir, queremos saber, es decir, esta gente, que lo están tapando no solo los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, lo está tapando Izquierda Unida, sino que Izquierda Unida, que cuando estaba en la oposición quería depurar responsabilidades, ha llegado al gobierno de la Junta de Andalucía y lo que ha hecho es descafeinar la comisión de investigación que se hace en el Parlamento de Andalucía. Y lo que han hecho es una pantomima para distraer la atención y excluir, eximir de responsabilidad penal a Chávez y a Griñán. Y han sido capaces de manipular los informes, hasta los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Es decir, tenemos una dictadura en Andalucía de la izquierda. Es decir, ellos criticaban a otros, pero ellos son tan dictadores o más que los que pudieron serlo. Y es vergonzoso que tienen copado, y son capaces de influir en las decisiones de todos los órganos institucionales que radican en la comunidad autónoma. Han sido capaces de transformar y de dulcificar el informe final y las conclusiones a las que llega la Cámara de Cuentas de Andalucía. Miren ustedes, son capaces de, con sus influencias perniciosas, con su política maquiavélica, son capaces de influir en las personas y influir en las decisiones hasta el punto de que son capaces de transformar la realidad. Pero en fin, estamos mucha gente que no nos van a arrugar, y ellos lo saben. Estamos muchísima gente que vamos a seguir estando en la posición de la honradez, estar en la posición de la transparencia, independientemente de que hayan ido y vayan a ir contra nosotros, contra nuestras familias, contra nuestros bienes, nuestro patrimonio, nuestra dignidad, contra nuestra profesión, etcétera. Lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Es decir, está la izquierda de este país, está la izquierda de esta Andalucía y está la izquierda de esta ciudad. Pero hay gente que somos consecuentes con nuestra idea, que defendemos nuestra idea, porque consideramos que son las que sacaron en su momento de la crisis económica tras la etapa socialista de Felipe González, que sacó los gobiernos de José María Aznar, que fuimos los que sacamos a España de la situación en la que lo metieron los socialistas, y que fuimos los que creamos 5 millones de puestos de trabajo, y fuimos los que pusimos a España y a los españoles a la cabeza del mundo, y fuimos la 8ª potencia mundial. Pues bien, tan solo 8 años de gobierno de José Luis Zapatero hemos vuelto otra vez a la andada y nos han dejado el país en bancarrota. Y ahora el gobierno de Mariano Rajoy y todos los responsables políticos del PP tenemos que hacer esfuerzos ímprobos, tenemos que estar sin dormir día tras día, pensando en cómo sacamos a España, a Andalucía, a Jaén y a Baeza de este atolladero. Sabemos que estamos tomando decisiones difíciles. Sabemos que estamos tomando decisiones impopulares, pero también sabemos
que estamos en el camino, o sea, en el camino adecuado, y sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal, que es lógico que haya incomprensión en algunas medidas, porque son difíciles, son fuertes, son drásticas, pero no tenemos más remedio que adoptarlas. Es decir, no nos hubiera gustado adoptarlas, pero en beneficio del interés nacional, en beneficio del interés general, en beneficio de España. Es decir, los del Partido Popular estamos armados de responsabilidad. No nos van a doblegar el trabajo y el esfuerzo que haya que hacer en beneficio de todos los ciudadanos. Lo demostramos en su momento y lo vamos a seguir demostrando, porque nuestro objetivo, lo hemos dicho hasta la saciedad, es prestar un servicio público, porque afortunadamente, a diferencia de los responsables políticos del PSOE de Izquierda Unida, que el único objetivo que se persigue es colocarse ellos y colocar a sus familiares y a sus afines, porque es vergonzoso que el 79,3% del presupuesto que pretende aprobar el PSOE de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, el 79,3% va a gasto corriente. Es decir, mientras que se están produciendo recortes en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, resulta que no se reduce la administración, no se reduce la burocracia, no se reduce el aparato político que tiene la Junta de Andalucía, no se reduce la administración paralela de los 30.000 colocados a dedo, antes socialistas y ahora socialistas y comunistas. Es decir, lo que se ha hecho es incrementar, porque ahora lo que ha habido que colocar a todos los afines y familiares de la coalición de Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, los verdes. Y ahora, es decir, no se echan a los que había, sino que se sigue incrementando el nivel de gasto. Pero volvamos otra vez a nuestra ciudad. Es decir, no ha habido aparcamiento, se prometía aparcamiento en distintos puntos de la ciudad, el tráfico sigue siendo un caos. No se ha hecho nada de la vía verde. En definitiva, todas las propuestas que se contemplaban en el programa electoral del PSOE y de Izquierda Unida con respecto a las pedanías, lo único que han hecho es hacer una pantomima para ponerse de acuerdo en quién era, no el alcalde pedaño, porque eso no existe en Baeza, sino el representante de la alcaldía en las pedanías de la Lleda, del Puente del Obispo y de la Escuela. ¿Para qué ha servido? Para nada. Solo para repartir el poder, porque hasta ahora no se ha materializado ningún promesa electoral que hizo el PSOE e Izquierda Unida con respecto a las pedanías de nuestro pueblo. Nosotros, lo del Partido Popular, sí hicimos una discriminación positiva. Nosotros, es decir, en los 4 años de gobierno del Partido Popular, es decir, se ha invertido más que en los últimos 20 años de gobierno socialista. En la Yedra, en la Escuela y en el Puente del Obispo. Ahí está. Es decir, se ha iluminado las pedanías, se han asfaltado las pedanías, han tenido servicios de atención al ciudadano, biblioteca, es decir, el consultorio médico, hogar del pensionista, el salón de uso múltiple para las asociaciones de mujeres y para la juventud. Eso lo hizo el Partido Popular. Desgraciadamente, es decir, para la izquierda de este pueblo, para los socialistas y los comunistas, para vergüenza de ellos, lo hizo, como ellos dicen, la derecha. Pues sí, lo hizo el Partido Popular. Y ahí está. Es decir, nosotros con escasos medios, pero con trabajo, con sacrificio y con esfuerzo, hicimos lo que tuvimos que hacer. La diferencia es que, miren ustedes, este es el anexo de inversiones de la Junta de Andalucía. No está provincializado, que es lo que se esconde: recorte y falta de inversión. Miren ustedes, un dato. La Junta de Andalucía, es decir, 35,4% de paro, después de 30 años de gobierno de izquierda, socialista. Somos la comunidad autónoma, o la región de Europa que más paro tiene. ¿Ustedes saben lo que tenemos que pagar los andaluces todos los días por los desaguisados de este gobierno bipartito, de este gobierno de izquierda? 10 millones de euros diarios de intereses. ¿Y ustedes saben lo que han hecho con la inversión? Como he dicho, que hay el 79,3%, del presupuesto va a gasto corriente, pues ha caído la inversión. Y en 3 años se invierte en Andalucía el 50%, la mitad de lo que se invertía hace 3 años. Y termino, miren ustedes, el Partido Popular, no solo de Baeza, sino el Partido Popular de Jaén, ha presentado, y aquí están,
casi 200 enmiendas a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén. Y en concreto para la ciudad de Baeza hemos introducido una enmienda en materia de cultura para obras de rehabilitación en diversos bienes de interés cultural de nuestra ciudad de Baeza. Hemos introducido una enmienda en los presupuestos de la Junta de Andalucía para que se prevea por la Consejería de Educación la construcción del Conservatorio de Música para nuestra ciudad. Hemos establecido una enmienda a los presupuestos para que la Consejería de Fomento, en la ESO de Inversiones, se introduzca más presupuesto para terminar la autovía del Olivar y en concreto la que nos afecta a nosotros, que es el Calavijo, variante de Baeza, Baeza-Puente del Obispo, Mancharral, para que se termine lo antes posible. También hemos introducido una enmienda en la Consejería de la Presidencia para la construcción de una breve juvenil en nuestra ciudad. Hemos introducido otra enmienda para la Consejería de Salud para que se amplíe la atención a las 24 horas en la comarca de Baeza. Y nosotros no nos olvidamos que esa atención a las 24 horas es para que se atienda al Puente del Obispo, a la Yedra y a las escuelas, para que tengan también médicos, porque tienen derecho a tener médicos las 24 horas del día. Hemos introducido también otra enmienda importante en materia de turismo, ese turismo, que el PSOE se la ha cargado, lo mismo que se la ha cargado la Academia y se ha cargado todos los afluentes y la construcción en Baeza, todo lo que eran las iniciativas que generaban dinero en nuestra ciudad, resulta que se la han cargado. Y hemos pedido a través de la enmienda a los presupuestos un plan integral de turismo para la ciudad de Úbeda y Baeza, patrimonio maya, y también la construcción de un palacio de congresos y exposiciones que revitalice la maltrecha economía de todas aquellas personas del sector turístico que invirtieron mucho dinero en la época del 2003 hasta ahora, y que todos esos proyectos han sido abortados porque ha llegado un consejero de Izquierda Unida, al igual que la consejera de Fomento, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Turismo, y ¿sabe lo que han hecho? Nada más llegar los comunistas, no solo abortar la autovía del Olivar tan necesaria para nuestra ciudad y para nuestra comarca y para nuestra provincia, sino también que en materia de turismo, lo que era la ITS, la Iniciativa de Turismo Sostenible, se la han cargado y han dejado embaucados y enfangados a muchos empresarios de Baeza y muchos empresarios de Úbeda con una inversión de hasta 15 millones de euros. Lo han dejado a su suerte porque han retirado la disponibilidad presupuestaria de esa iniciativa de turismo sostenible. Nosotros, desde el Partido Popular de Baeza y del Partido Popular de Jaén y del Partido Popular de Andalucía, vamos a la lucha, tanto en el Pleno de la Corporación como en el Parlamento de Andalucía, para que Baeza siga teniendo el protagonismo y la importancia que se merece, para que Baeza siga siendo un referente en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, y para que Baeza siga siendo lo que ha sido siempre, una ciudad patrimonio de la humanidad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes o buenas noches desde el grupo de Izquierda Unida y en la persona del concejal, que soy yo, José Manuel Tenorio. Queremos desearles una buena noche, como he dicho anteriormente, y en nuestra función de que nos dan estos 15 minutos cada mes, queremos ir resumiendo más o menos las circunstancias y los sucesos que han ido ocurriendo dentro del ayuntamiento y de la vida política baezana, bajo nuestro punto de vista, en la que nosotros, como siempre, queremos seguir siendo útiles a la ciudadanía y llevar a los plenos y a la vida del ayuntamiento aquellas cuestiones que consideramos que son útiles para el ciudadano de pie, no cuestiones baladíes que no llevan a nada, sino cosas que sean útiles y que redunden en el bienestar y en la mejora de la calidad de vida del ciudadano. Por eso hay que alegrarnos, puesto que en los últimos días se han configurado dos nuevos consejos sectoriales dentro del reglamento de participación ciudadana que elaboramos desde la Asamblea Local de Izquierda Unida y se presentó en el mes de septiembre. A lo largo de estos meses se han ido celebrando diversos consejos sectoriales y en esta última semana se han constituido dos que creemos bastante importantes, como es el Consejo Sectorial de Empleo y el Consejo Sectorial de Turismo y Patrimonio. Son importantes, ¿por qué? Puesto que probablemente la búsqueda de empleo dentro del ayuntamiento y en la ciudad creo que tienen que ser uno de los pilares fundamentales que vertebre este Consejo Sectorial, puesto que la situación que nos vemos actualmente tanto en Baeza, en Andalucía como en toda España,
con casi 6 millones de parados, es una situación dramática y que hay que intentar solventarla por todos los medios, y desde el ayuntamiento pues minimizarla en la medida de lo posible, puesto que sabemos todos que la economía de nuestro consistorio pues es bastante delicada. Pero bueno, aún así creemos que el que se haya configurado con los distintos sindicatos componentes que tienen representación en el Ayuntamiento de Baeza, con un asesor que viene de Atlas y con los distintos grupos políticos, así como Avis, creemos que pueden dar una visión diferente o dar nuevas ideas para intentar paliar esa dramática situación que es el paro, y que está llevando a tanta familia Baeza a unas situaciones bastante complicadas de llegar, como quien dice, a fin de mes. En cuanto al de turismo y patrimonio, se ha cambiado en el último momento. Al principio iba a ser turismo y comercio, pero consideramos que era tenía más que ver el turismo con el patrimonio. Entonces se constituyó el pasado miércoles y creemos que responde a gente que está muy pegada al tema este del turismo y relacionada con el patrimonio, y creemos que esa gente son las que pueden dar una visión más real de cómo aumentar el número de visitas a la ciudad de Baeza y cómo, sobre todo, aparte de esa visita, que permanezca el mayor tiempo posible en ella, estableciendo desde el ayuntamiento o desde cualquier actividad privada actividades que se puedan desarrollar en la ciudad de Baeza y que por ende redunde en que el visitante se quede el mayor tiempo posible en la ciudad, con lo que eso mejorará a nivel de restauración, porque comerá la gente en los distintos restaurantes de Baeza, e incluso las pernoctaciones con el beneficio que tendrá para los hoteles. Entonces, estos dos consejos sectoriales consideramos que son, vuelvo a repetir, claves, puesto que de los grandes motores que siempre hemos dicho de la economía baezana, la Academia de Guardia Civil sabemos cómo está, a cero. Si llegarán muy pocos guardias. La agricultura, la cosecha que se nos viene encima es pues prácticamente nula, y que va a llevar a que las situaciones de mucha gente, jornaleros de peonada de Baeza, se queden pues prácticamente en un 20% de lo que habían cobrado el año anterior. Y el tema del turismo creemos que es básico, y es por ahora mismo una grande clavo de subsistencia que tenemos para agarrarnos ahí e intentar sacarle y exprimirle todo lo posible. Por eso consideramos que toda la gente que está integrada dentro de este Consejo Sectorial, siempre respetuosos con el patrimonio que tenemos, puesto que si no sabemos conservar nuestro patrimonio, ese turismo se irá yendo poco a poco. Entonces, por eso hemos considerado que el turismo debe ir junto con el patrimonio, puesto que, vuelvo a repetir, tiene cosas en el lance muy cotidianos. En cuanto a otros temas que quiero comentarles, en el último pleno de Izquierda Unida llevamos una moción que se refería a la limpieza de las zonas aledañas al mercadillo, y se aprobó por unanimidad. Lo que yo no llego a comprender es por qué se aprueba una moción y después no se lleva a cabo, puesto que cualquier persona que se pase cualquier día de mercadillo a partir de las 3 de la tarde o a partir de las 2:30 de la tarde por la zona aledaña del mercadillo verá que eso es una auténtica escombrera, están llenos de bolsas, llenas de basura. Entonces no comprendemos por qué se puede aprobar una moción al Grupo de Izquierda Unida, no sé si por quedar bien o por qué será, pero que el caso que es que se lleven a cabo. Lo que no puede ser es que, bueno, lo aprobamos, pero la situación sigue igual y las bolsas siguen campando a su ancha, no hay ninguna medida que intente paliar ese tema, y nos vemos abocados a la situación de siempre, que bueno, se aprueban mociones y se quedan durmiendo el sueño de los justos. Entonces, queremos dar un toque de atención al equipo de gobierno, que si se presentan unas mociones, sea de Izquierda Unida, o sea del Partido Popular o de quien sea, y se aprueban, pues por lo menos que se lleven a cabo en el menor tiempo posible. No puede ser que, bueno, por quedar bien con el chico de Izquierda Unida, que ya que nos ha dado la alcaldía, pues se la aprobamos, pero ya después pues eso. Si no, sinceramente, si ven que no lo van a cumplir, pues que voten en contra, y por lo menos pues diré, me han votado en contra porque sé que no lo van a hacer, pero que lo voten a favor y que después no se lleve a cabo, pues esperemos que esto sirva un toque de atención al equipo de gobierno y que se ponga mano a la obra en mejorar este sistema que creemos que es básico para la ciudadanía
y básico para sobre todo los residentes de la zona que ven semana tras semana como sus calles son auténticos estercoleros. Entonces, desde ahí queremos dar un toque de gobierno, al equipo de gobierno. Hay otro tema que quería tocar, es que el otro día en esta casa, en una entrevista que se le hizo al parlamentario andaluz, don Javier Calvente, que en su pose de bicefalia entre parlamentario andaluz y portavoz del Ayuntamiento de Baeza del Partido Popular, muchas veces confunde términos, pero bueno, he empezado ya con su retahíla de siempre de que estemos en pacto descubierto, que estamos... Y bueno, no lo sé, yo al día de hoy sigo trabajando en mi colegio, yo no tengo ninguna concejalía, que yo sepa, y por lo visto, no sé, tengo que ser muy tonto, porque yo no he cogido concejalía ninguna, no estoy liberado con un sueldo propio, sigo cobrando lo mínimo que es por la asistencia a pleno y comisiones y poco más, y entonces no entiendo ¿qué tesón tiene este hombre con que el pacto es cubierto, el pacto de perdedores? Es que lleva desde junio del 2011, ya llevamos más de un año y pico y sigue con la misma historia. Yo creo que ya ese hombre se debería darse una vuelta un día por el ayuntamiento, buscarme por los distintos aposentos, a lo mejor me encuentre en algunos, yo creo que no, me puedo encontrar más fácil en el colegio del Puente del Obispo, donde voy toda la mañana a trabajar, pero en el ayuntamiento poco me va a encontrar. Decía, entre otras cosas, que esto se demuestra porque le ha ido aprobando por acción o por omisión todas las cosas, pero vamos a ver. Hay cosas que yo no, o mi grupo no concebimos que deban ser así, pero nosotros tenemos que anteponer el bienestar del pueblo, el bienestar del ayuntamiento, ante nuestras ideas propias. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Las pólizas de crédito. Cada año hay que renovar una póliza de crédito por el valor de 3.170.000 euros, que recordad que era el último. Hay que recordar que esa póliza de crédito fue generada principalmente por el señor Calvente y su época en el mandato de sus 4 años, que fueron bastante fatídicos para la ciudad de Baeza. Bueno, pues nosotros, Izquierda Unida, que nosotros no hemos tenido nada que ver en esa consecución de esas pólizas de créditos, que esas pólizas de crédito, los 3.170.000 euros, han sido principalmente ocasionados por malas políticas del Partido Socialista y del Partido Popular, bueno, pues nos dejan la patata caliente de que nosotros somos los que tenemos que intentar, o absteniéndonos o aprobándolo, esa póliza de crédito. Y la situación no es otra que decir, si yo no apruebo esa póliza de crédito, el ayuntamiento tiene que devolver 3.170.000 euros. ¿De dónde saca el ayuntamiento 3.170.000 euros para devolverlo? Y sin embargo, el señor Calvente, que es gran parte culpable de esa deuda, él con decir que no y decir que tenemos un pacto descubierto, se queda tan feliz. O sea, él prefiere que se hunda el ayuntamiento antes de dar su brazo. ¿Sabes? Pero vamos a ver, si usted ha sido tan culpable con el Partido Socialista de esa deuda, ¿nos deja a los demás que no hemos tenido ninguna culpa a que intentemos que el ayuntamiento de Baeza no se caiga con toda esa deuda? Pues no lo entendemos. Pero claro, él decir, no, es que muchas veces en una reunión el señor alcalde le ha llamado, José Manuel, que quiero hablar contigo. Y ya con eso ya tengo un pacto descubierto. Esto siempre gente tiene siempre conspiraciones judeo-masónicas que no saben por dónde le viene. Todo lo que no va con ellos siempre va, o voy contigo o voy contra ti. Aquí no hay término medio. Aquí el defender uno su idea, a ellos no les cuadra mucho. Pero bueno, es la situación que vivimos actualmente, la que me temo que no va a cambiar mucho en los próximos 3 años que queda de legislatura, porque esta gente, pues como no tiene argumentos ninguno que presentar los plenos, siempre su argumento es la difamación, el insulto, porque en ideas políticas poco tienen que refrendar. Tanto el señor Calvente como su número 2, que por lo visto están coartados por el mismo patrón, tienen la misma táctica. No presento nada, no propongo nada, pero sí, saco siempre los mismos argumentos para desprestigiar a la persona que está hablando. Pero bueno, es su táctica y yo creo que la gente poco a poco lo va conociendo y la gente prácticamente lo va viendo cómo actúan y la forma de ser que tiene esta gente. Pero bueno, creo que son como son y tampoco soy yo para dar ninguna lección, que sigan haciendo eso, que como otras cosas no hacen por el pueblo, por lo menos que insulten, que eso se le da bastante bien. En cuanto hay una serie de temas que nosotros queríamos hablar ya a nivel general, y es invitar a la población de Baeza que el próximo 14 de
14 de noviembre, miércoles, hay una huelga general, y hay una huelga general que creemos, bajo nuestro punto de vista de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Baeza y todos los convocantes de esta huelga, debería de ir masivamente la gente. ¿Por qué? Porque hay una serie de razones que es que nos están masacrando todo el estado de bienestar, todo el estado que nosotros conocemos, que ya hablan que es una cuestión temporal, que se volverá. No, esto lo están machacando. Cuando dentro de unos años saldremos, porque tan mal nos iríamos un poquito mejor, pero todo esto que conocemos de una sanidad pública, de una educación pública, de servicios sociales, de servicios de dependencia, esto va a desaparecer. Aquí simplemente el que pueda ir pagando, el que va a poder subsistir, el que no pueda pagar, pues se irá a la beneficencia, porque el gran ejemplo lo tenemos siempre en lo que han ido anteriormente en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente literalmente se muere de hambre y se muere de enfermedades a las puertas de los hospitales, puesto que porque no pueden pagar una sanidad, y a eso nos vamos abocados, porque todas estas políticas que están llevando hoy en día, esto está más que prefijado y más que previsto. Entonces, hay que rebelarse, hay que decir, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con mis impuestos, con mi dinero y con la sociedad que yo he vivido, y que una Constitución que en el año 78 fue aprobada por la mayoría del Estado español, que haya gente que diga, pues bueno, pues me lo salto a la torera, pago primero a los especuladores que han jugado con mi dinero y con mi bienestar, y ahora yo antepongo pagarle a esa gente que han sido los más sinvergüenzas, y ahora encima sigo quitándome y masacrándome a las pocas cosas que te quedan del Estado público, que es lo básico en este país. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetir, la gente tiene que dar ya un palmetazo en la mesa, es decir, no estoy de acuerdo, me rebelo y voy a ir a la huelga el día 14, puesto que hay que pensar que no es que voy a perder el dinero de ese día, que puedo perder, la cosa no es que pierda ese dinero, sino que puedo perder muchísimo más de ese dinero, puesto que la situación que nos vemos abocados es gravísima. Ya no hablan, según el Partido Popular, ya estamos saliendo de la crisis, con casi 6 millones de parados, con el copago que se está imponiendo en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Y ahora, encima, parece que estamos saliendo ya de la crisis. Ya es todo magnífico. Y de pronto viene pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y nos echa un jarro de agua fría diciendo que no, macho, que el año que viene vamos a llegar a un 26% de paro, que estamos con el nivel de deuda por encima de todo, y que esto no tiene salida por ningún lado. Entonces la gente tiene que ver eso, tiene que concienciarse que eso no puede ser así, y que en un acto de generosidad consigo mismo y con toda la sociedad tiene que salir a la calle el próximo 14 de noviembre y decir que no está de acuerdo con estas políticas que se están llevando, puesto que hay que recordar que el Partido Popular no llevaba en su programa electoral nada de lo que está haciendo. Es más, hay multitud de recortes de periódicos y de noticias en la televisión que decían todo lo contrario de lo que están haciendo, puesto que ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer, pero tenían que engañarlo de esta manera. Entonces la gente se tiene que rebelar y decir, no estoy de acuerdo con lo que hay, y es la situación que se encuentra. Muchas gracias.